Bueno, hoy seguimos con el capítulo de circuitos de corriente directa. La clase pasada hemos estudiado circuitos eléctricos donde aparecen resistencias conectadas en serie y en paralelo. Pero hoy vamos a continuar con una sección nueva que es la de leyes de Kirchhoff. Se escribe así, es un apellido alemán, leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff en un principio nos va a parecer que son equivalentes, es una forma distinta de hacer lo mismo, o sea, una forma distinta de estudiar circuitos con resistencias. Sin embargo, las leyes de Kirchhoff son por sí solas más generales que el tema de resistencias en serie o en paralelo, porque las leyes de Kirchhoff permiten estudiar circuitos donde aparecen más de dos o tres o cuatro o cinco baterías o fuentes de poder. Las leyes de Kirchhoff también permiten estudiar circuitos que están constituidos tanto por resistencias y capacitores. Y en general permite estudiar circuitos que estén compuestos por cualquier otro tipo de elemento electrónico. Las leyes de Kirchhoff son dos. La primera ley se llama la ley de la unión o ley de nodos, como se le conoce también, la ley de nodos. Lo que dice la ley de Kirchhoff es algo que ustedes posiblemente ya sepan o hayan intuido a partir de las clases, que es que en un circuito eléctrico, cuando yo tengo una bifurcación o tengo un nodo, ¿verdad? Entonces, yo puedo asignarle a cada uno de los cables que llega a este nodo una corriente. Entonces, si a esta corriente le llamo la corriente I1, a esta corriente la llamo la corriente I2 y a esta corriente la llamo la corriente I3, ustedes pueden ver que las corrientes I1 e I2 están entrando al nodo y la corriente I3 está saliendo. Entonces, como la corriente eléctrica tiene que conservarse, pero no puede simplemente aparecer o desaparecer, entonces decimos que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, la corriente I1 más la corriente I2 tiene que ser igual a la corriente I3. Eso es bastante obvio, ¿verdad? O sea, es bastante claro por qué sucede, porque la corriente eléctrica tiene que entrar, tiene que salir. Sin embargo, la forma más general de enunciar la ley de nodos es imaginándose qué sucedería si yo tengo un nodo donde más bien tengo tres cables, pero las tres corrientes están en esta dirección. Entonces, la forma en que yo puedo enunciar esto es diciendo que la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3 tienen que sumar cero. Es imposible, ¿verdad? Que las tres corrientes estén entrando al nodo y que las tres sean positivas. Pero si yo tengo una ecuación matemática como esta, donde yo tengo la suma de tres cantidades y la suma me tiene que dar cero, eso lo que demuestra es que por lo menos hay alguna de estas tres que tiene que ser negativa. Entonces, una corriente eléctrica negativa es aquella corriente que en realidad apunta hacia la dirección opuesta que yo en un momento asigné. Por ejemplo, en este caso, podríamos suponer que quizá la corriente I3 realmente no apuntaba hacia el lado izquierdo, sino hacia el lado derecho. Entonces, cuando en un problema de circuitos yo tengo una corriente negativa, eso simplemente significa que la corriente en realidad apunta hacia la dirección opuesta que le asigné en un principio. En algunos problemas de circuitos, nosotros tendremos que asumir alguna dirección para la corriente, ¿verdad? Cuando digo asumir, lo que quiero decir es batear. O sea, tenemos que darle arbitrariamente una dirección
y trabajar con esa dirección, y al final del problema vamos a descubrir si la dirección que le dimos era la correcta o no era la correcta. Si no era la correcta, simplemente obtendremos una corriente con valor negativo. Pero nosotros sabemos que una corriente negativa es simplemente una corriente que apunta hacia la dirección contraria. Y esta ley es bastante simple, bastante clara de dónde es que viene, ¿verdad? Un poquito más complicado es la ley de mallas. La segunda ley, bueno, llamada la ley de la espira, según el libro, o la ley de mallas, como se le suele conocer habitualmente a esta ley, al menos aquí en la universidad, yo siempre he escuchado que le dicen la ley de mallas. Hay que definir primero qué es exactamente una malla. Entonces, en un circuito eléctrico, nosotros podríamos tener, por ejemplo, un camino cerrado, ¿verdad? Con dos resistencias. Y aquí podríamos tener, vamos a borrar esto. Aquí podríamos tener, por ejemplo, otra resistencia. Y aquí podríamos tener otro camino cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una malla? Una malla, una malla es cualquier camino cerrado sobre un circuito eléctrico. Un camino cerrado, ¿verdad? Es un trayecto que yo hago imaginariamente sobre el circuito. Por ejemplo, una malla podría ser la malla que empieza en el polo positivo de la batería, sigue por esta dirección, o sea, va hacia arriba, ¿verdad? Va hacia la derecha. Hay que ponerle una flecha para indicar la dirección. Baja por aquí, va para la izquierda y regresa a la batería. ¿Verdad? Entonces, como el punto de partida coincide con el punto final, punto de llegada, entonces le llamamos a este camino una malla, porque es un camino cerrado que hacemos sobre los dispositivos del circuito. Entonces, este camino constituye una malla, ¿verdad? Las propiedades de la malla son que tienen que ser cerradas y tienen que tener una dirección, porque para recorrer el circuito hay que tener una dirección, ¿verdad? O sea, la dirección puede ser en el mismo sentido que las agujas del reloj, como en este caso, o podría ser en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero bueno, otra malla que hay en este circuito es, por ejemplo, la malla que empieza acá, sobre esta resistencia, y se va para arriba, se va para la izquierda, baja por aquí, y se regresa, y sube otra vez. Esto es otra malla, ¿verdad? Es otra malla. Vean que en este caso, la malla anaranjada se mueve en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Pero nosotros podríamos tener en este circuito una tercera malla, que sería aquella malla que sale por la batería, sube, se va por el exterior, por acá, se regresa, se devuelve y sube de regreso a la batería. Entonces, en un circuito como este, nosotros podemos identificar hasta 3 mallas diferentes. O sea, podríamos decir que hay 2 internas y una externa. Y en general, si el circuito eléctrico es más complicado, más grande, pues podrán aparecer diferentes mallas sobre él. Entonces, lo que dice la ley de mallas de Kirchhoff es que la suma de los potenciales eléctricos de los dispositivos que se encuentran en una malla debe ser siempre igual a 0. La suma de los potenciales eléctricos de los dispositivos que se encuentran sobre una malla de un circuito tienen que sumar siempre 0.
Entonces, esto se suele representar como esta ecuación. Decimos que la sumatoria de los potenciales es igual a cero. Pero hay que saber bien cómo plantear esta sumatoria porque algunos potenciales son positivos y otros potenciales son negativos. Entonces, para asignar esos potenciales, nosotros vamos a pegarnos a una convención de signos. Una convención de signos es un conjunto de reglas arbitrarias que nosotros decidimos seguir para que nuestros cálculos correspondan o sean congruentes con los que hacen otras personas. Entonces, si todos seguimos la misma convención, pues todos vamos a entender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, la convención de signos dice lo siguiente. Tenemos una convención de signos para baterías y más adelante vamos a ver cuál es la convención de signos para resistencias. Entonces, digamos que en un circuito eléctrico nosotros tenemos una batería con dos terminales, uno negativo y otro positivo, una diferencia de potencial. Ahora, digamos que yo estoy estudiando este circuito con una malla y esa malla se dirige hacia esta dirección. ¿Ok? Esta flecha verde representa la malla. Entonces, la malla la estoy colocando de manera tal que la flechita sale, ¿verdad? Por el polo positivo de la batería. Entonces, en este caso, la convención de signos dice que el potencial de la batería se toma como positivo. ¿Ok? Se toma como positivo si la flechita va saliendo por el polo positivo de la batería. Si sucede lo contrario, se toma como negativo. Lo contrario sería que ustedes tengan un circuito con una batería, ¿verdad? Que tiene también un polo positivo y un polo negativo, pero la malla vaya hacia esta dirección. O sea, que la malla vaya saliendo por el polo negativo de la batería. En este caso, el potencial se toma como negativo por convención. ¿Ok? Si va en este sentido es positivo y si va en este otro sentido se toma como negativo. Existe también una convención de signos para resistencias o resistores. Vamos a suponer que tenemos un circuito donde hay una resistencia R, ¿verdad? Y sobre esta resistencia está circulando una corriente eléctrica I. Y vamos a suponer que sobre este circuito está pasando también una malla hacia la derecha. La malla la voy a representar de color verde y es muy importante que ustedes entiendan que la malla no es lo mismo que la corriente. La corriente es el flujo de partículas cargadas en el circuito, mientras que la malla es simplemente el camino que yo decidí seguir para recorrer el circuito de un lugar a otro, pero no corresponde necesariamente con el camino que siguieron las partículas cargadas. ¿Sí? Es solamente el camino que yo, como observador, decidí seguir para analizar el circuito. Entonces, en el caso en el que la corriente y la malla apunten hacia la misma dirección, el potencial de esta resistencia se pone negativo. En ese caso, el potencial sería menos la corriente por la resistencia. Pero, si yo tengo el caso opuesto en el que tengo una resistencia y hay una corriente, pero la malla va para el otro lado,
O sea, en el caso en que la malla es opuesta a la corriente, en ese caso, el potencial se pone positivo. ¿Ok? Entonces, en un caso es negativo y en el otro caso es positivo. Se supone que si nosotros aplicamos las dos leyes de Kirchhoff para estudiar un circuito eléctrico, entonces nosotros en teoría podemos llegar a conocer todas las corrientes y todos los potenciales que hay en los elementos de un circuito, sin necesidad de aplicar las fórmulas de resistencias en serie o en paralelo. Ahora, esta convención de signos es la que recomienda el libro de física y es la que se utiliza en los problemas de física 2. Sin embargo, no es la única convención de signos que hay. De hecho, yo he escuchado por estudiantes que he tenido que estudian la carrera de ingeniería eléctrica que en los cursos de ingeniería de circuitos a veces el profesor los insta a que usen la convención contraria, ¿verdad? Entonces, les hago la aclaración nada más por si en algún momento ustedes consultan un libro de ingeniería, un libro de circuitos o de electrónica y observan que en ese libro siguen una convención distinta a la que uso yo, eso es algo completamente normal, ¿verdad? En algunos países, en algunos contextos, se utiliza una convención o la otra. Entonces, es nada más para que sepan que eso puede suceder. Entonces, nosotros seguiremos la convención que les acabo de explicar, pero les aviso que en otros casos ustedes podrían ver gente usando una convención diferente. Ok, vamos a hacer un ejemplo de cómo estudiar un circuito usando las leyes de Kirchhoff. Vamos a hacer el problema, ya les voy a decir. Ya voy. Vamos a hacer el problema 31. Ya se los pasé al chat. Ok. En el problema 31 viene un circuito así. Tengo una batería con una diferencia de potencial o una FEM epsilon 1 igual a 70 volts. Esquina por acá. Tengo una bifurcación por acá. Aquí colocan otra batería con un potencial epsilon 2 de 60 volts. Por aquí aparece una resistencia que ellos llaman R3. R3 es igual a 4 kilo ohms. Y por acá viene otra batería, epsilon 3, igual a 80 volts. Por aquí bajan, por aquí baja. Aquí colocan otra resistencia, R2. R2 es igual a 3 kilo ohms. Y por aquí llegan y colocan otra resistencia, R1, igual a 2 kilo ohms. En este circuito le ponen un nombre a cada esquina. Esta es la esquina A, esta es la esquina B, esta es C, esta es D, esta es E y esta es F. Entonces, lo que nos pide el problema es
encontrar primero, encontrar la corriente en cada resistor y, y la diferencia de potencial entre los puntos C y F. Luego hacemos eso. Ok, lo primero que vamos a notar acá es que no es posible resolver este problema utilizando resistencias en serie o en paralelo por la sencilla razón de que en este circuito tenemos más de una fuente de potencial. De hecho, hay tres. Entonces, no es posible simplificar el circuito en torno a una batería, ¿verdad? Porque hay tres baterías. Entonces, no podemos simplemente llegar y simplificar en torno a una batería porque las tres baterías son en teoría igual de importantes. La única forma de resolver este problema es aplicando las leyes de Kirchhoff. Entonces, lo que hacemos al puro principio es asignarle a cada alambre en este circuito una corriente arbitraria, ¿verdad? Las corrientes se asignan de manera completamente arbitraria porque nosotros en un principio no sabemos qué valor tienen y tampoco sabemos hacia qué dirección apuntan. Entonces, yo podría, por ejemplo, llegar a donde está la resistencia R1 y decir que hay una corriente eléctrica que la atraviesa y la voy a llamar la corriente I1, ¿verdad? Esto me lo estoy inventando, ¿verdad? Porque esto no lo hice el problema. La corriente I1 sube por la batería, dobla por acá y eventualmente llega a el punto C en el circuito. Cuando llega a este nodo, se separa, ¿verdad? En dos corrientes. Ahora, tenemos aquí a la resistencia R2. Voy a suponer que sobre R2 sube una corriente I2. La corriente I2 eventualmente llega a la batería y alcanza el nodo C. Y voy a suponer que sobre R3 atraviesa otra corriente hacia este sentido. Lo voy a llamar la corriente I3. ¿Sí? I3 va a llegar al nodo C. I3 venía hacia acá y venía hacia acá también. Entonces, el objetivo de este problema va a ser encontrar el valor de la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Lo primero que hacemos, es lo más sencillo, es aplicar la ley de nodos. Yo me puedo dar cuenta que en el nodo C entran las corrientes I1, I2 e I3. Entonces, la ley de nodos, así como se las expliqué a ustedes, dice que la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Como estoy sumando tres números, eso quiere decir que por lo menos hay uno de ellos que es negativo. No sabemos cuál. O inclusive podría ser que hayan dos negativos y uno positivo. Esta ecuación va a ser muy importante luego, ¿verdad? Porque cuando yo haya calculado la corriente, cuando yo haya calculado dos de estas tres corrientes, entonces la ley de nodos me va a permitir calcular la tercera corriente que me hace falta. Muy bien. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es plantear la ley de nodos. Vamos a ver, entonces, vamos a aplicar ahora la ley de mallas.
Para aplicar la ley de mallas, yo tengo que definir por lo menos dos mallas arbitrarias sobre este circuito. Entonces, voy a decir, por ejemplo, que hay una malla que sale por la batería 1. Vamos a representar esta malla en color verde. Va en este sentido. Esta va a ser la malla 1. Y después voy a agarrar con color rosado otra malla que va a salir por la batería 2. Va a ir en esta dirección. Así. Esta va a ser la malla 2. Entonces, voy a empezar primero con la malla 1. La ley de mallas dice que la sumatoria de potenciales sobre la malla 1 tiene que ser igual a 0. Y la sumatoria de potenciales es igual a el potencial de la batería, voy a llamar a esto V epsilon 1, más el potencial de la batería 2, V epsilon 2, más aquí el potencial de R1, VR1, y regresamos de vuelta a la batería. Entonces la suma de los tres tiene que darme 0, ¿verdad? Ok, por lo menos hay alguno de ellos que es negativo. Recuerden que habíamos hablado acerca de una convención de signos para los potenciales. Entonces, Profe, ¿sí? una pregunta, ¿y por qué no toma en cuenta la resistencia a 2? Ah, mira, me la apliqué, ¿verdad? Cierto. Vamos a incluirla también. Sí, aquí está la resistencia 2. VR2 más VR1 igual a 0. Ok. Entonces, empezamos con la batería, ¿verdad? Entonces, la malla sale por el polo positivo de la batería. Cuando sale por el polo positivo, se toma que el potencial es positivo. Entonces, decimos más epsilon 1, que es positivo. Llegamos a la batería 2, pero en el caso de la batería 2, la malla va bajando, la malla va pasando por el positivo y sale por el negativo. Eso corresponde al caso en el que se toma el potencial negativo. Entonces aquí decimos menos epsilon 2. Seguimos bajando y llegamos a R2. ¿Ok? Ahora, vean que en R2 la corriente I2 apunta hacia arriba y la malla viene hacia abajo. Entonces, malla y corriente son opuestas. Cuando la malla y la corriente son opuestas, eso corresponde al caso en el que se toma el potencial como positivo. Entonces, esto sería más la corriente I2 por R2, ¿verdad? Seguimos por la malla y llegamos a R1. Pero en el caso de R1, la corriente I1 va para la izquierda y la malla también va para la izquierda. Como son paralelas, entonces la malla, perdón, entonces el potencial de R1 se toma como negativo. Hicimos menos I1 por R1, terminamos, es igual a 0. Esta ecuación corresponde a una importante condición que debemos respetar para poder llegar al valor de las corrientes. Y por último, hacemos lo mismo, pero para la malla 2. Decimos que la suma de los potenciales tiene que ser igual a 0. En este caso, los potenciales que deben venir en la sumatoria son el de la batería epsilon 2
V epsilon 2. El de R3, V R3. El de epsilon 3, más V epsilon 3, ¿verdad? Más el de R2 acá. V R2. Y terminamos el ciclo, terminamos la malla, y la suma de todo esto tiene que darme 0. Vamos a determinar los signos de los potenciales. Observen que como estamos estudiando la malla 2, es decir, la malla en color rosado, ¿verdad? Entonces, la malla va para arriba y el potencial de epsilon 2, entonces va positivo porque la malla va saliendo casualmente por el polo positivo de la batería. Entonces aquí sería más epsilon 2. Vean que es distinto a lo que ocurrió con la malla 1. En el caso de la malla 1, o la malla de color verde, la malla venía para abajo, pero la malla rosada va para arriba. Por lo tanto, sale por el polo positivo y el potencial se pone positivo. Llegamos a R3. La malla va para la derecha, pero la corriente va para la izquierda. Como son opuestas, entonces el potencial de R3 se pone positivo. Entonces decimos más I3 por R3. Bajamos, llegamos a epsilon 3. La malla entra por el polo positivo de epsilon 3 y sale por el polo negativo. Eso quiere decir que el potencial se pone negativo, ¿verdad? Entonces sería menos epsilon 3, ¿verdad? Y llegamos por último a R2. La malla va para arriba, la corriente también va para arriba. Entonces, como son paralelos, el potencial de R2 se pone como negativo. Entonces sería menos I2 por R2, ¿verdad? Menos I2 por R2. Y con eso completamos la suma y eso nos da positivo. Nos da igual a 0. Esta va a ser la ecuación número 3. Entonces vamos a hacer un resumen de las ecuaciones. Tenemos primero la ecuación 1. La ecuación 1 simplemente es que la suma de las 3 me da 0. Y 1 más I2 más I3 es 0. Tenemos la ecuación 2. La ecuación 2 es esta. Epsilon 1 menos epsilon 2 más I2R2 menos I1R1, 0. Y la ecuación 3, la última ecuación, dice que epsilon 2 más I3R3 menos epsilon 3 menos I2R2 es igual a 0. Hasta aquí podríamos decir que esta es toda la parte física del problema, porque lo que sigue después es hacer pura mate. Nosotros tenemos 3 variables, ¿verdad? Una variable es I1, que aparece acá y aparece también acá. Otra variable es I2, que aparece acá y aparece acá y aparece también acá, ¿verdad? Y otra variable es I3, que aparece acá y aparece acá. Entonces tenemos 3 variables y tenemos también 3 ecuaciones. Una ecuación fue por la ley de nodos y la otra ecuación fue y las otras 2 ecuaciones fueron por la ley de mallas. Entonces, lo que sigue por hacer es aplicar alguna estrategia matemática para resolver estas 3 ecuaciones de manera simultánea para encontrar las corrientes. Es decir, esto es un sistema de ecuaciones.
se puede utilizar cualquier método matemático, ¿verdad? Por ejemplo, este problema se podría resolver utilizando matrices. Si ustedes ya llevaron el curso de álgebra lineal, sabrán entonces que es posible resolver un sistema de ecuaciones lineales como esta utilizando matrices. Y esa es la forma en que los programas informáticos que simulan circuitos suelen resolver este tipo de problemas. Pero bueno, nosotros haremos la solución a mano para que vean cómo se hace, ¿verdad? Por lo general, para hacer la solución a mano es importante notar en cuáles ecuaciones aparecen determinadas variables. Yo me puedo dar cuenta que la corriente I2 aparece en las tres ecuaciones, mientras que I1 aparece solo en dos e I3 aparece solo en dos, ¿verdad? Entonces, lo que yo podría hacer en este caso es despejar las corrientes I1 e I3 en términos de I2 y sustituir de regreso en la ecuación 1. Entonces, yo podría, por ejemplo, agarrar la ecuación 2 y despejar I1, ¿verdad? Entonces me quedaría que I1 sería igual a epsilon 1 menos epsilon 2 más I2 R2 dividido todo entre R1. Luego despejo I3 de la ecuación 3. Me quedaría que I3 sería igual a epsilon 3 menos epsilon 2 más I2 por R2 dividido todo entre R1. Con la ventaja de que ahora me quedan que las variables I1 e I3 quedan en términos de I2. Entonces, vamos Profe, a ¿no tratar. sería dividido entre R3? Sí, entre R3, perdón. Importante, gracias. Entre R3. Entonces, esto es I1, esto es I3. Entonces, voy a escribir ahora la ecuación 1, aquí. Y voy a sustituir I1 e I3. Entonces, I1 es igual a todo esto. Epsilon 1 menos epsilon 2 más I2 R2 dividido todo entre R1. Más I2 más, abro paréntesis, I3, ¿verdad? I3 es epsilon 3 menos epsilon 2 más I2 R2 dividido entre R3. Es igual a 0, ¿verdad? Y entonces, al haber hecho esto, me queda una ecuación donde solo aparece como variable I2. O sea que yo ahora ya puedo despejar I2 sin ningún problema. Entonces, lo que podría hacer, ¿verdad? Es agrupar aquellos términos que dependen de I2. Que yo podría decir que esto es I2 por, aquí sería primero R2 entre R1, ¿verdad? Más, aquí I1, entonces sería más 1 más este de acá, que sería R2 entre R3. Y paso al lado derecho todo aquello que no depende de I2. Entonces aquí yo podría decir epsilon 2 menos epsilon 3 entre R3 más epsilon 2 menos epsilon 1 entre R1. Y por último me queda que I2 sería igual a
epsilon 2 menos epsilon 3 entre R3 más epsilon 2 menos epsilon 1 entre R1 y todo dividido entre R2 entre R1 más 1 más R2 entre R3. ¿Verdad? Esto es cuestión de tener orden a la hora de despejar. ¿Qué valor tiene entonces la corriente I2? Vamos a ver. Entonces, epsilon 2 es 60 volts menos epsilon 3, que sería menos 80, entre R3. R3 eran 4 kilo ohms. Vamos a ponerlo como 4000. Entonces, 4000 ohms. Más epsilon 2, que son 60 volts. Menos epsilon 1, que son 70 volts. Dividido entre R1. R1 eran 2 kilo ohms. Vamos a ponerlo como 2000 ohms. Y todo dividido entre R2 entre R1. R2 es 3000 ohms entre 2000 ohms. Más 1 más R2 entre R1. Perdón, R2 entre R3. R2 es 3000 ohms divididos entre 4000 ohms. Y calculamos cuánto nos va a dar. Eso nos va a dar negativo, ¿verdad? Vamos a ver cuánto es. Ahí ustedes me ayudan, por favor, para asegurarme de no cometer algún error. Cálculo. Bueno, me queda que es menos, aproximadamente menos 3,08 por 10 a la menos 3 amperes. Y dio negativo, ¿verdad? Cuando la corriente da negativo, eso es señal de que la corriente realmente apuntaba hacia la dirección opuesta que yo le había asignado al principio. Entonces, al principio del problema, yo arbitrariamente había dicho que la corriente I2 iba subiendo. Pero lo que acabo de encontrarme es que en realidad la corriente que pasa por este cable va bajando, ¿verdad? Porque me dio negativo. Sea como sea, podemos estar seguros de que la magnitud de la corriente sí va a ser 3,08 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Ok? Vamos a ver. Hasta aquí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, con respecto a las unidades no hay que darle mucha mente, ¿verdad? Solito se arregla a los amperios. Exactamente. Si usted está seguro de que todas las cantidades están en unidades estándar, entonces los amperes aparecen solos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo tuve que tener cuidado de que las resistencias estuvieran en ohms. Las resistencias en el diagrama venían en kilo ohms, ¿verdad? Pero usted rápido las pasa de kilo ohms a ohms. Si las hubiera dejado en kilo ohms, ahí sí hubiera sido problemático. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien. Y lo que sigue es, entonces, utilizar estas fórmulas para calcular las corrientes que me hacen falta. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos cuánto vale I2, ¿verdad? Entonces decimos, aquí, I1 es igual a epsilon 1 menos epsilon 2 más I2 R2 dividido entre R1. Es así. Entonces, I1 es, epsilon 1 es 70 volts. Epsilon 2 es 60 volts. Más I2. Este I2
tiene que ser exactamente el mismo I2 que yo había calculado en la parte anterior. Entonces, es un número negativo. I2 es igual a menos 3,08 por 10 a la menos 3 amperes, ¿verdad? Por R2, que es de 3 kilo ohms, o sea, es 3000 ohms. Entonces, la corriente I1 es igual a 70 menos 60 más... Falta dividir por Profe, no lo R1. dividió. Ay, sí, mira, es que torta. Entre R1, ¿verdad? Entre R1, eso es entre 2000. Entre 2000 ohms. Entonces, I1, ahora sí, I1 es 70 menos 60 más menos 3,08 por 10 a la menos 3 por 3000 entre 2000 es 3,8 por 10 a la menos 4 amperes. Y aquí sí me da positivo. Entonces eso quiere decir que la corriente I1 sí se dirige realmente hacia la dirección que yo le había asignado en ese caso, ¿verdad? Muy bien. Y vamos con la corriente I3. I3 es epsilon 3 menos epsilon 2. Profe, hay una pregunta. Ajá. ¿No sería más fácil agarrar con la fórmula 1 Ah, bueno, y sí. la pasa a negativo nada más? De hecho, es una buena idea. Podemos hacer eso. Podemos decir que I1 más I2 más I3 es cero, ¿verdad? Que tiene que ser consistente. Entonces, eso quiere decir que I3 es menos I1 menos I2. I3 es menos, aquí sería menos 3, pero menos I1 sería menos 3,8 por 10 a la menos 4, menos I2 es menos 3,08 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, I3 es 2,7 por 10 a la menos 3 amperes. Están los resultados. Muy bien. Pero bueno, esta parte es pura matemática, ¿verdad? Casi siempre que estamos viendo este tema, siempre hay gente, ¿verdad? Que me pregunta, bueno, esta parte es muy larga y tediosa. ¿Pasará algo malo si yo agarro la calculadora científica y pongo este problema en la calculadora en modo multivariable? Porque eso se puede hacer, ¿verdad? O sea, ustedes podrían calcular las corrientes usando la calculadora. Entonces, la respuesta es, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Y si lo hacen bien, pues está bien. Pero el problema es que si ustedes lo hacen con la calculadora y en algún lado cometen un error de signo, un error tonto, ¿verdad? Lo que sea, entonces la respuesta les va a dar incorrecta. Y el profesor que les va a revisar no va a saber por qué les dio incorrecto. O sea, lo único que va a ver el profesor es que ustedes plantearon el problema, agarraron la calculadora y respondieron con valores que no eran los correctos. Entonces, eso quiere decir que no se puede saber qué fue lo que hicieron mal. Y por lo tanto, ustedes se estarían exponiendo a la posibilidad de que el profesor decida quitarle todos los puntos porque no saben qué fue lo que hizo mal. Lo más conveniente para ustedes sería que a la hora de hacer el problema lo hagan todo a mano para que de esa forma, aunque ustedes cometan algún error pequeño en algún lugar,
el profesor a la hora de revisarlo va a poder entonces saber qué fue lo que hicieron y entonces tal vez pierdan puntos, pero no pierdan todos los puntos. Y obviamente lo mejor sería que lo hagan a mano, ¿verdad? Y si tienen tiempo, agarran una calculadora y lo verifican con la calculadora para estar seguros de que está todo bien, ¿verdad? De que está todo correcto. Porque ciertamente este es un tema, ¿verdad? Que no es difícil, o sea, en el sentido de que es fácil entender lo que estamos haciendo, pero requiere resolver ecuaciones largas y tediosas en las que es posible cometer errores. De hecho, ustedes vieron que yo mismo me equivoqué en 2 lugares, pero ustedes afortunadamente me llamaron la atención al respecto. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. A modo de resumen, entonces podemos decir que las corrientes son, ¿verdad? A modo de resumen, las corrientes aquí son, bueno, I1 es menos 3,08 por 10 elevado a la menos 3 amperes. Y 2 es 3,8 por 10 a la menos 4. Profe, creo que están al revés. ¿Cierto? Ven, cierto. Este sería I2, I1. I3 sí es 2,7, ¿verdad? 2,7 por 10 a la menos 3 amperes. Muy bien, esta es la parte A del problema. La parte B decía, encuentren cuál es la diferencia de potencial entre los puntos C y F. Entonces, vamos a hacer rápidamente un bosquejo del circuito. Vamos a poner aquí la batería. Baterías. Aquí está el punto C y aquí está el punto F. Epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, R1, R2 y R3. Ahora, originalmente, yo había dicho originalmente que la corriente I2 iba para arriba. Aunque yo ya sé que la corriente I2 va para abajo, no importa. Aún así, para contestar la pregunta B, yo voy a mantenerme firme en mi decisión de darle a la corriente un sentido hacia arriba. Aunque yo sepa que va para abajo, ¿verdad? Lo hago porque ya sé que esa corriente I2 es negativa. Entonces, ¿cómo hace uno para calcular la diferencia de potencial entre los puntos C y F? Digamos que lo que yo quiero calcular entonces es el potencial en el punto C menos el potencial en el punto F. Yo quiero calcular cuánto es VC menos VF. Puede parecer un poco extraño plantear esa pregunta de esa forma, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente hacer eso? Bueno, cuando ustedes les piden calcular una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, lo que ustedes tienen que hacer es aplicar Kirchhoff, pero no a la malla completa, sino a ese pedazo de malla, al pedazo de malla que une al punto F con el punto C. Y de hecho, yo tengo 3 posibilidades. Yo podría irme directamente por el camino de la resistencia 2 o podría irme por el camino de la resistencia 1 que es aparentemente más largo o podría irme por el camino de la resistencia 3 que también es aparentemente más largo. En realidad no importa cuál camino tome, en principio el resultado debería ser el mismo. Entonces, voy a hacer un pedazo de malla que va a salir del punto F al punto C. Esta va a ser el camino 1.
llamémoslo el camino 1. Entonces, la diferencia de potencial sobre el camino 1, ¿verdad? Es el potencial de la batería 2 más el potencial de la resistencia 2. Pero yo tengo que darle a ese potencial, a esos potenciales un signo, ¿verdad? Entonces, como la malla va para arriba y la corriente va para arriba, eso quiere decir que el potencial de R2 es negativo, porque las corrientes y las mallas son paralelas. Pero como la malla sale por el polo positivo de la batería, el potencial de la batería se toma como positivo. Entonces, esta diferencia de potencial sería epsilon 2 menos I2 por R2. Entonces sería epsilon 2, que es igual a 60 volts, menos I2, lo que para mí es I2, ¿verdad? Y para mí I2 es menos 3,08 por 10 a la menos 3. Entonces escribo menos 3,08 por 10 a la menos 3 amperes por R2. Y R2 eran 3000 ohms. Eso nos va a dar, entonces, 60 menos 3,08 por 10 a la menos 3 por 3000. 69,2 volts. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia de potencial desde el punto C al punto F. 69,2 volts. Da lo mismo si yo me voy por otro camino, ¿verdad? No crean que es que hay algo especial en el camino 1. Si yo hubiera agarrado el camino 2 definido como el camino que sale hacia acá, sube por acá y se va para acá, ese es el camino 1. Recordemos que en el camino 1 teníamos la corriente I1 que iba para la derecha, subía y luego se iba para la izquierda. Entonces, en este caso, la diferencia de potencial tendría que ser la de R1, que como la corriente es paralela a la malla, tiene que ser negativa. Entonces sería menos I1 por R1, ¿verdad? Luego la de epsilon 1. Como la malla sale por el polo positivo, se pone positiva, entonces sería más epsilon 1. Esto es igual a menos I1, que eran 3,8 por 10 a la menos 4 amperes por R1. R1 eran 2000 ohms más epsilon 1 que eran 70 volts. Y eso nos da 69,24 volts, que es exactamente la misma respuesta que tuvimos acá, 69,24 volts, ¿verdad? O sea que no importa el camino que ustedes tomen, la diferencia de potencial tiene que ser la misma. Y si no les da la misma diferencia de potencial, es porque en algún lugar cometieron un error, ¿verdad? Si a mí no me hubiera dado exactamente igual, eso hubiera sido porque alguna de las corrientes que yo calculé hubiera estado mala, por la razón que sea, por un error de cálculo, ¿verdad? Entonces, esta es una forma muy bonita, muy apropiada de verificar
que nuestros cálculos estén bien, que tengan sentido. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Estamos entonces. Disculpen por el ruido. Ok. Lo que sigue luego es entonces el tema de circuitos RC. Un circuito RC es un circuito que tiene resistores y capacitores. Vamos a ver que las leyes de Kirchhoff son válidas, siguen siendo válidas, incluso cuando nosotros tenemos un circuito con capacitores. Vamos a ver cuáles son las generalidades acerca de un circuito RC. Vamos a considerar uno de los casos más sencillos. Digamos que yo tengo un circuito que consiste solamente en una batería con un potencial epsilon que se conecta con un capacitor C y se conecta en serie con una resistencia R. Vamos a suponer que el capacitor, eso es muy importante, el capacitor se encontraba inicialmente descargado antes de ser incorporado al circuito. Ahora, ustedes se acuerdan que los capacitores tenían placas cargadas, placas metálicas. Entonces vamos a suponer que al puro principio del problema, el capacitor no tenía carga, o sea que estaba descargado. Cuando nosotros conectamos un capacitor que está descargado a un circuito, entonces el capacitor va a ir acumulando carga eléctrica con el tiempo. Entonces, lo que nos interesa hacer en este problema es determinar de qué manera evoluciona la carga en el capacitor y la corriente eléctrica en el circuito. De qué manera evoluciona la carga en el capacitor y evoluciona la corriente eléctrica en el circuito. Vamos a suponer, entonces, que en este circuito tenemos una corriente I que sale por el polo positivo de la batería, llega al capacitor, atraviesa el capacitor, bueno, no lo atraviesa, sino más bien que la placa del lado izquierdo gana carga positiva, mientras que la placa del lado derecho gana carga negativa. Entonces la corriente sigue por acá, la corriente baja y regresa a la batería. Ok, vamos a decir lo siguiente. La corriente eléctrica en este problema no va a ser constante, sino que en lugar de eso, la corriente eléctrica va a ser una función del tiempo, o sea que cambia con el tiempo. Para un tiempo dado, la corriente puede tener un valor o tener otro. De la misma forma, la carga eléctrica en el capacitor cambia con el tiempo. De hecho, sabemos que la carga eléctrica en el instante en el que el tiempo es igual a cero, es exactamente cero. Porque eso es lo que quiere decir que el capacitor estaba inicialmente descargado.
Ahora bien, vamos a notar lo siguiente. En este circuito se deben cumplir las leyes de Kirchhoff, pero en este circuito no hay bifurcaciones. Por lo tanto, no tiene sentido aplicar las leyes, la ley de nodos. Pero aún así, podemos aplicar la ley de mallas. Entonces, vamos a definir una malla para este circuito. La malla va a ir en la misma dirección que la corriente. Esta va a ser la malla. La malla es de color verde, ¿verdad? No confundamos la malla con la corriente eléctrica. Entonces, en este circuito se cumple la ley de mallas. La ley de mallas dice entonces que la sumatoria de los potenciales eléctricos tiene que ser igual a cero. Es decir, el potencial de la batería, llamémoslo V epsilon, más el potencial del capacitor, más el potencial de la resistencia, tienen que sumar todos cero. Ahora tenemos que definir cuáles son los signos de estos potenciales. Ok, en primer lugar, la malla sale por el polo positivo de la batería. Eso quiere decir que el potencial de la batería va a ser positivo. Entonces podríamos decir que V epsilon es simplemente más epsilon. Ahorita explico qué pasa con el capacitor. Saltémonos por el momento a la resistencia. El potencial de la resistencia se calcula con la ley de Ohm, pero notamos que la corriente se dirige hacia la misma dirección que la malla. Ambos van para abajo, ambos son paralelos. Entonces, como son paralelos, el potencial de la resistencia es negativo y sería menos I por R. Menos I por R. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el capacitor? Recordemos por un momento la definición de capacitancia. La capacitancia en un capacitor se define como la carga eléctrica que hay almacenada por unidad de potencial. Eso quiere decir que para un capacitor, la diferencia de potencial va a ser igual a la carga almacenada dividido entre la capacitancia. Entonces, yo voy a utilizar la definición de capacitancia justamente para hacer eso, para encontrar una forma de representar el potencial en términos de la carga del capacitor. Pero vamos a aplicar ahora una ley de signos, una regla de signos para capacitores. Si yo tengo un capacitor, aquí está la placa positiva y aquí está la placa negativa y la corriente eléctrica se dirige hacia la placa positiva y luego sale por la placa negativa, en ese caso vamos a decir que el potencial es menos la carga que tenga en un momento dado cada una de las placas entre la capacitancia C, ¿verdad? O sea, en esos casos, el potencial del capacitor se toma como negativo. Y por el contrario, si yo tengo un circuito, un capacitor con la placa positiva y la placa negativa, pero la corriente va en la dirección opuesta, así, en esos casos decimos que el potencial es positivo, o sea, es Q entre C, ¿verdad? Eso es parte de la definición arbitraria que hacemos este, para el signo del potencial. Por lo Profe, tanto, ¿sí?
Se trata como una batería más o menos. Cuando sale por la placa positiva la corriente, entonces se toma así, positivo. Es como una batería, ¿sí? Sí, de hecho, es una buena analogía. Los capacitores no son baterías porque los capacitores por sí solos no generan su propio potencial. Pero los capacitores en ciertas aplicaciones electrónicas se comportan como elementos que pueden guardar energía para soltarla luego cuando es necesario, ¿verdad? Como una batería. Entonces, guardan ciertas semejanzas. Podemos recordarlo así. Entonces, esta ecuación sería epsilon menos la carga, vamos a ponerle la carga como función del tiempo entre la capacitancia, menos la corriente en función del tiempo por la resistencia, es igual a cero. Entonces, esta ecuacióncita nos va a relacionar la resistencia, la capacitancia, la batería, con la carga y con la corriente. Esta ecuación, así como está escrita, no nos da la corriente y la carga por aparte, puesto que al fin y al cabo es una única ecuación que está dependiendo de dos variables diferentes, ¿verdad? Depende de la carga y depende de la corriente. Entonces, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a copiar la ecuación aquí en la siguiente página. Vamos a poner epsilon menos Q entre C menos I por R igual a 0. Ok. Vamos a reducir el número de variables simplemente estableciendo otra relación que hay entre corriente y carga. Y de hecho, simplemente vamos a usar la definición de corriente. La corriente eléctrica es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, yo puedo representar la corriente en términos de la carga si yo utilizo una derivada para ello. Por lo tanto, la ecuación queda como epsilon menos la carga entre C menos R por dQ de T es igual a 0. Y con eso he logrado efectivamente reducir el número de variables a solamente una, a la carga eléctrica. Muy bien. La carga aparece acá y la carga aparece acá. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí es lo que se conoce como una ecuación diferencial ordinaria de primer grado. Posiblemente algunos de ustedes ya haya llevado o esté llevando en este semestre el curso de ecuaciones diferenciales. Básicamente sucede lo siguiente. Una ecuación diferencial es aquella ecuación en la que yo quiero encontrar una variable que aparece en una o más derivadas. Entonces, para poder despejar la carga eléctrica, yo tengo que sacarla de alguna forma de esta derivada. Pero notando también el hecho de que la carga también aparece solita acá, ¿verdad? Entonces, cuando la derivada que aparece es una primera derivada, como en este caso, decimos que es una ecuación diferencial de primer grado. En ese sentido, una ecuación diferencial de segundo grado sería una ecuación en la que aparecen segundas derivadas, ¿verdad? De tercer grado serían con terceras derivadas y sucesivamente. En física es bastante común encontrarse con ecuaciones de primer grado y de segundo grado. No tanto así de tercer grado o grado superior, pero podría ocurrir. Las ecuaciones de primer grado, como esta, por lo general se pueden resolver de una manera analítica muy sencilla. Las ecuaciones de segundo grado son más complicadas y la solución de ellas no es tan evidente. Entonces, para eso es importante que ustedes lleguen el curso de ecuaciones diferenciales porque es muy importante
resolver este tipo de ecuaciones para aplicaciones de circuitos eléctricos. Vamos a ver entonces cómo se resuelve esta ecuación de primer grado para este caso. Lo primero que hacemos es separar la derivada del resto de la ecuación. Entonces, aquí me queda que dq dt sería igual a epsilon menos q entre c, y todo esto dividido entre r, ¿verdad? Vamos a poner esto distinto. Vamos a poner esto como 1 entre r por epsilon c menos q entre c. Y vamos a poner esto ahora como menos q menos epsilon c entre c, por una razón que ahorita vamos a explicar bien porque lo vamos a dejar así. O sea, vamos a dejar esto como dq dt igual a menos q menos epsilon c entre c. No, perdón, aquí me comí la RC. Ok. Ok. Ahora que hemos hecho eso, yo tengo la carga Q aquí y aquí, y tengo el tiempo solamente acá. El tiempo no aparece de manera explícita en ningún otro lugar. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es intentar separar las variables colocando aquellas que dependen de Q de un lado de la ecuación y aquellas que dependen de T de otro lado de la ecuación. Este paso no siempre es posible hacerlo en ecuaciones diferenciales, pero en este caso se puede hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar acá, voy a poner dq entre este paréntesis, entre q menos epsilon c, va a ser igual a menos dt entre rc. ¿Ok? Y esto se parece mucho a las ecuaciones integrales que hemos visto en este semestre en física, ¿verdad? Lo que hacemos a continuación es integrar a ambos lados de la ecuación. ¿Qué? Porque los dos lados que yo tengo son integrales. Pero las integrales tienen que ser integrales definidas. Se tiene que tener límites de integración. Entonces, la carga eléctrica se tiene que integrar desde el momento en que la carga se evaluó para el tiempo t igual 0 hasta el momento en el que la carga se evaluó para un tiempo t arbitrario, ¿ok? Desde el tiempo t igual 0 hasta un tiempo t arbitrario. De la misma forma, la integral del lado derecho tiene que hacerse desde el tiempo t igual 0 hasta el tiempo t arbitrario. Pero, muy importante, para no confundir la variable de integración con el límite de integración, vamos a ponerle a esta t un prima. ¿Okay? Eso es lo que en inglés llaman una dummy variable. Es simplemente una variable tonta, digamos, es simplemente una forma de distinguir la variable de integración del límite de integración. En este caso, t' es la variable que yo estoy integrando desde que t' es igual a 0. Pongámoslo en color rojo para recordar bien. Desde que t' es igual a 0 hasta que t' es igual al tiempo t, ¿verdad? Y ese tiempo t va a ser cualquier tiempo posterior. Entonces, me queda este sistema, esta ecuación, ¿verdad? Me queda dq, q menos epsilon c, desde q en el tiempo 0 hasta q en el tiempo t, es igual a,
aquí saco las constantes, no importa, me queda menos 1 entre RC por la integral de t', desde t' igual 0 hasta t' igual t. Para resolver la integral del lado derecho, yo puedo utilizar esta identidad, que es la integral de x sobre x menos a es simplemente el logaritmo natural de x menos a, absoluto, ¿verdad? Entonces, el lado izquierdo me queda como el logaritmo natural de q menos epsilon c evaluado desde q en el tiempo 0 hasta q en el tiempo t. Y la integral derecha es trivial, es simplemente menos t' sobre rc desde t' igual 0 hasta t' igual t. O sea, es menos t sobre rc, ¿verdad? Por lo tanto, esto me queda como logaritmo natural de q de t menos epsilon c sobre q en el tiempo 0 menos epsilon c igual a menos t sobre rc. Lo que yo quiero hacer aquí es, lo que yo quiero hacer es despejar el q de t. Déjenme revisar que sí esté haciendo todo correctamente. Sí, ahora no estoy. Sí, ok. Entonces, voy a quitar este logaritmo elevando todo a la e. Por lo tanto, me queda que q de t menos epsilon c sobre q de t 0 menos epsilon c es igual a e a la menos t sobre rc. Me queda luego que q de t menos epsilon c es igual a, abro paréntesis, q de t en 0 menos epsilon c por e a la menos t sobre rc. Y de esa forma me queda que q de t es igual a epsilon c más, abro paréntesis, q en t igual 0 menos epsilon c, cierro paréntesis, por e a la menos t sobre rc. Aquí sería muy útil recordar una simplificación muy importante, y es que habíamos dicho que el capacitor estaba inicialmente descargado. Por lo tanto, la carga eléctrica en el tiempo 0 es igual a 0. Así que esto me queda que la carga es igual a epsilon c menos epsilon c por e a la menos t sobre rc. O bien, epsilon c por 1 menos e a la menos t sobre rc. Ok, eso se ve muy largo, muy complicado, pero lo importante al final es simplemente extraer cuáles son las propiedades importantes de esta fórmula. Entonces, una propiedad muy importante es que en el tiempo t igual 0, según esto, ¿verdad? La carga eléctrica es epsilon c por 1 menos e a la menos 0 sobre rc. Y esto es 1. Entonces me queda que esto es 1 menos 1 y esto por lo tanto es igual a 0, ¿verdad? Tiene sentido. Otra propiedad muy importante es que en un tiempo muy grande, o sea, en un tiempo que tiende a infinito, ¿verdad? Nosotros nos encontramos que la carga eléctrica en el infinito es igual al límite cuando el tiempo tiende a infinito de epsilon c por 1 menos e a la menos t sobre rc. Este exponente tiende a 0, ¿verdad?
y por lo tanto el límite es simplemente epsilon c. Entonces, esto que está acá representa el valor de la carga máxima, la carga eléctrica máxima, que alcanzará el capacitor. El capacitor se va a cargar hasta tener una carga eléctrica que es igual a epsilon por C. De ahí no va a pasar. Y de hecho, eso es muy importante, el capacitor nunca llegará a tener exactamente ese valor de carga eléctrica, sino que se va a acercar asintóticamente. Si yo hago una gráfica de la carga en función del tiempo, Q es igual a epsilon C por 1 menos E a la menos T sobre RC. Entonces, yo puedo graficar en el eje vertical la carga eléctrica, en el eje horizontal grafico el tiempo, y por aquí hago una marquita de cuál es el valor máximo, epsilon C, ¿verdad? Epsilon C es el valor máximo de carga eléctrica. Entonces, la gráfica de la carga con respecto al tiempo sería una línea que primero va subiendo muy rápido, pero después se acerca asintóticamente, ¿verdad? A este valor y nunca llega, ¿verdad? Pero entre mayor sea el tiempo, mayor se va acercando a ese valor hipotético de carga. Entonces, el capacitor nunca va a estar completamente cargado, pero la carga eléctrica va a ir aumentando cada vez más y más despacio, porque se va a acercar asintóticamente al valor máximo de saturación que es epsilon C. A propósito, existe una cantidad muy importante que es la constante de tiempo del circuito RC. La constante de tiempo es este factor que se escribe debajo del tiempo en el exponente. La constante de tiempo se denomina tau y es igual a la resistencia por la capacitancia del circuito, o sea, es igual a RC. Tau es una medida de más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hay que esperarse para que el capacitor haya adquirido cierto valor de carga? Por ejemplo, cuando el tiempo es igual a tau, entonces la carga eléctrica es igual a epsilon C por 1 menos E a la menos tau entre tau. O sea, es epsilon C por 1 menos E a la menos 1. Y eso es aproximadamente 0.63 epsilon C. O sea, que la constante de tiempo es el tiempo que hay que esperar, para que el capacitor se haya cargado con el 63.2% de su carga máxima. Se dice entonces que el capacitor nunca va a alcanzar la carga máxima, pero se va a ir acercando. Entonces, el tiempo tau es más o menos una forma de evaluar numéricamente cuánto tiempo hay que esperar para que adquiera cierto valor de carga. O sea, el 63.2% se alcanza en un tiempo tau. ¿Cuánta carga se adquiere en un tiempo de 2 tau? Bueno, en un tiempo de 2 tau, la carga eléctrica
va a ser epsilon c por 1 menos e a la menos tau entre tau, ¿verdad? O sea, es epsilon c por 1 menos e a la menos 2. Y esto es aproximadamente 0.86 tau. O sea, 2 tau es el tiempo que hay que esperarse para que se cargue el 86% de su valor máximo. En 5 tau, la carga sería epsilon c por 1 menos e a la menos 5, ¿verdad? Y eso sería entonces aproximadamente 99, bueno, 0.993 epsilon c. Entonces, 5 tau es lo que hay que esperarse para que se cargue el 99.3%. Que como les digo, nunca llegará a ser exactamente igual al valor máximo, pero se va a ir acercando poco a poco. Ahora, la corriente eléctrica se obtiene derivando la carga. Entonces, podríamos decir que la corriente es dQ sobre dt. O sea, es la derivada con respecto al tiempo de epsilon c por 1 menos e a la menos t entre rc. Y esto es igual a menos epsilon c sobre rc por e a la menos t sobre rc. O sea, es menos epsilon sobre r por e a la menos t sobre rc. O bien diríamos que la corriente eléctrica es igual a la corriente máxima por e a la menos t sobre tau. En ese sentido, RC sería el tiempo la constante de tiempo del capacitor y todo este factor de acá sería la corriente máxima. La corriente eléctrica es una cantidad que disminuye su valor con respecto al tiempo. Cuando yo lo grafico, entonces aparece como una gráfica que decae exponencialmente. Si yo hago la gráfica, ¿verdad? Hago el eje vertical y el eje radial, perdón, el eje horizontal, entonces tengo aquí la corriente, tengo el tiempo, y la corriente sería entonces una función que va decayendo, ¿verdad? Porque la corriente es el valor máximo por e a la menos t sobre tau. Este sería el valor máximo. Entonces, en el caso de un circuito, eventualmente la corriente se seca, ¿verdad? O sea, cuando el capacitor se carga, o cuando el capacitor adquiere mucha carga, la corriente eléctrica cae exponencialmente. Entonces va a llegar un momento en el que la corriente va a tender a cero y la carga del capacitor va a tender a su valor máximo, a su valor de saturación. Bueno, creo que podríamos dejarlo hasta acá. El otro viernes hacemos algunos ejemplos de esto. Por aquí. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿podría poner un momento de la presentación pasada, por favor? Claro, Para esta. copiar algo. Sí. Listo, profe, gracias. Listo, muy bien. Bueno, dejémoslo hasta acá entonces. Nos vemos el otro viernes. Gracias, profe. Bueno.